del dispositivo va a ir directamente sobre la corriente base. Y recuerden ustedes, pues que apareció una pequeña pendiente acá. ¿Sí o no? ¿Sí la recuerdan? Sí, profe. Esa pequeña pendiente, pues en realidad hace que aparezca una pequeña dependencia de la corriente de colector, pues con el voltaje base emisor, el voltaje colector emisor. Pero pues la manera sencilla de tenerlo en cuenta es simplemente el modelo de pequeña señal que ustedes recuerden, era este que estaba acá. Simplemente se le agrega una pequeña resistencia, bueno, de hecho no es pequeña, o sea, resistencia tiende a ser muy grande, una resistencia R sub 0 acá, igual que en el MOSFET. Oh, la verdad es que había olvidado completamente hablarles de esa resistencia. Acá, pues no se llama modulación de canal, sino se llama efecto early, esta cosa que está acá, el efecto early. Entonces, esta resistencia se llama efecto early y se llama así pues por el tipo que lo estudió. No me pregunten por él porque solo sé que se llamó así, efecto early. Y pues simplemente la pronunciación de las... Uy, extraordinario acá. Dame un segundo. Yep. La pronunciación de estas líneas rectas acá, pues me va a dar un punto en el eje de voltaje colector emisor, donde todas van a pegar, igual que en el MOSFET. Si lo recuerdan, ¿cierto, chicos? Allá en el MOSFET era un efecto debido a un campo eléctrico interno cuando se crecía el voltaje drain source. Aquí es debido a un efecto debido al crecimiento del voltaje colector emisor. Y esto todo viene a pegar acá a un voltaje que llama voltaje A. Y esto es el voltaje early. Y la R sub 0 pues está definida como VA sobre IC. Entonces esta dependencia que aparece de la corriente colector con el voltaje colector emisor, yo simplemente la voy a representar por medio de esta resistencia. Esto lo había olvidado decir, entonces pues les pido excusas por eso. En medio de mis distracciones, pues había olvidado decir eso. Listo, muchachos. Pero espero que no haya ningún inconveniente con respecto a eso. Simplemente modela un efecto, por así decirlo, no deseado en el funcionamiento del transistor cuando estamos en región activa. ¿Sí me siguen? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, pues debido a que la había omitido, pues me toca tomar en cuenta otra vez allá rápidamente la ganancia para colector emisor y después las vamos a comenzar a mirar. ¡Achú! Salud. Gracias. ¿Cuál fue el primero que vimos? ¿Emisor común o colector común? Emisor común, ¿cierto? Sí, emisor. Ay, se me apagó el micrófono. Emisor común, bueno, entonces emisor común, recordémoslo rápidamente. Y hoy me comprometí con ustedes a ayudarles con el preinforme del laboratorio para que no los moleste su monitor y porque voy un poquito colgado con eso, ¿vale? Entonces apenas terminemos toda esta vaina, me sacan ese preinforme y lo hacemos acá, ¿listo? De todas maneras, creo que para ganar algo de tiempo les voy a mandar a que le hagan una consulta que pues en realidad es muy sencilla porque es de un tema que sale en todos los libros y así me ahorro un par de cositas. Una clasecita me ahorraría ahí, de un tema que sale en todos los libros, que es el del multiplicador, una cosa que se llama celda de Gilbert. Más adelante, entonces los mandaré a hacer algo de tarea. Ve acá, ves ese acá, ves ese. Desafortunadamente toca así porque es que el tema del curso es bastante apretado. Entonces, si yo me pongo con todo eso a detalle a comienzo, lo más probable es que al final me cuelgue. Me ha pasado los 2 semestres que he dado este curso.
RL acá, B sub 0 acá y este también infinito. Y pues acá me toca ponerle esta cosa que está acá. Que esta va a ser la R sub 0, pues que si ustedes se fijan es una resistencia entre colector y emisor, ¿sí? Bueno, antes de seguir, esta resistencia de efecto Early, esta R sub 0, tiende a ser muy grande. ¿Cómo tiende a ser muy grande? Va a haber casos en donde yo pueda omitirla. Vamos a ver qué casos son. Listo, entonces aquí como la vuelta, modelo de pequeña señal. Bueno, aquí lo primero, recuerden, es que suponemos que esto está perfectamente polarizado. Suponemos que el transistor Q está en activa. Ya sabemos que para que funcione como amplificador tiene que estar en activa, porque activa es el único lugar donde trabaja sin distorsión. Bueno, entonces ¿cómo me quedaría? En AC. ¿Qué pasa con los condensadores, muchachos? Se cortocircuitan. Sí. O sea, ya supuse que está polarizado correctamente. Obviamente, pues en un ejercicio real, lo primero que uno tiene que hacer es eso. Polarizar el circuito. Cuando uno vaya a diseñar, un amplificador, lo primero que tiene que hacer es determinar las resistencias que le van a poner este tipejo en región activa. Entonces acá, ¿cómo era la vuelta? Ah, bueno. Esta me va a quedar aquí así, chun, 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 chun. Y esta aquí, chun, chun, chun. Y pues me faltaría esta infeliz de acá. G sub M, voltaje base emisor. Voltaje base emisor. O también hay veces le dicen voltaje pi. Pero no importa, si se entiende que es el voltaje que está ahí. Este R1 y este R2. Listo. B sub 0 acá. Esta será R0. Esta será RC y esta será RL. ¿Listo? Entonces, pues el voltaje de salida es menos G sub M. Si ustedes se fijan, R0, tanto R0 como RC y como RL, todas están entre este punto que está acá, que es el punto B0, y tierra, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces las tres resistencias están en paralelo y me quedaría aquí RL, paralelo a R0, paralelo a RC. ¿Listo? Entonces ustedes se fijan, bueno, pues va a ser esto por pues, su voltaje base emisor, pues aquí fácilmente se ve que el voltaje base emisor es B sub I. Entonces B sub 0 sobre B sub I es igual a menos G sub M, RL, paralelo a R0, paralelo a RC. ¿Listo? Si ustedes se fijan, pues la ganancia de voltaje de la configuración emisor común, pues depende directamente pues del paralelo de estas resistencias. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el caso en que usted tenga una de estas tres resistencias pequeñas, esa resistencia pequeña es la que va a determinar la ganancia. ¿Sí o no, chicos? Comúnmente, la resistencia que me va a restringir la ganancia es esta que está acá. ¿Por qué? Porque esa interviene en la polarización. ¿Sí o no, muchachos? ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces, si yo quiero una ganancia grande, pues lo ideal sería pensar que yo esta resistencia RC la hago grandísima. Pero si yo hago esa resistencia RC muy grande, voy a tener problemas en la polarización. Entonces tiene ciertos impedimentos. No puedo mover esa ganancia de la manera que yo quiera. Pero para eso aparecen los circuitos con carga activa. Que si ustedes se acuerdan de dispositivos, pues es en lugar de utilizar de la primera electrónica, el primer curso de electrónicas, en lugar de poner una resistencia RC, yo pongo un transistor aquí arribita. Y ese transistorcito sí me va a permitir moverme lo que se me dé la gana. ¿Listo? ¿Sí lo recuerdan? Sí. La carga activa en realidad es para eso. Para que yo pueda coger y manipular esta resistencia, ponerla grandísima sin dañar la polarización. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente colocando una fuente corriente. ¿Listo? Bueno. Vamos a poner aquí un caso específico, un caso especial acá, que sería como 1.1 acá, que es el caso de emisor común
más una resistencia en el emisor. Ustedes saben que esta resistencia en el emisor, se pone cuando uno quiere tener estabilidad en la polarización. Espérame un segundo, regálame un segundo a ver si puedo ahorrarme acá un par de segunditos. Regálame un segundo. No se mueva de ahí. Copiar. Pegar. Eso es. Gracias. Muchas gracias, caballero. Listo. Entonces aquí 1.1, emisor común más resistencia en el emisor. ¿Listo? ¿Eso qué me implica? Simplemente quitar este condensador que está acá. ¿Listo? Lo mismo. Vamos a superar activo. Entonces recuerden ustedes que esta resistencia en el emisor en polarización se utiliza para mantener estabilidad con la temperatura. Quitarle dependencia al circuito con respecto a beta. Sí recuerdan, ¿cierto, chicos? Sí, profe. Listo. Resulta y pasa que muchas veces, dependiendo de, pues, de la aplicación que yo quiera... Ay, hermano, permítame un segundo. Pues yo no voy a quitar esa resistencia porque esa resistencia me va a dar otros beneficios. Como esa resistencia es una resistencia que me da una realimentación negativa, el efecto positivo de esa resistencia en AC es que voy a aumentar considerablemente la impedancia de entrada. ¿Sí? Entonces muchas veces pues uno deja esta resistencia emisora acá y vamos a ver qué efectos adversos tiene inmediatamente. Pues comenzando porque pues si yo pongo esta resistencia en el emisor pues ya no va a ser tan sencillo calcular la ganancia acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero para evitarme, digamos, incomodidades a la hora de calcular la ganancia, pues recuerden que yo tengo un modelo Pi y tengo un modelo T. Entonces, pues voy a reemplazar este circuito por mi modelo T. Simplemente colocándolo, esta resistencia la pongo aquí. Y va a ir derecho hasta acá. Con una fuente corriente acá. Y el modelo T, pues simplemente era esto que está acá. El modelo T me va a permitir calcular esa ganancia de una manera mucho más sencilla, sin tener que sacarme la madre haciendo circuitos. Para el cálculo de esta ganancia voy a omitir R0. Voy a decir que R0 es muy grande, porque si no el cálculo de esto se va a volver infernal. Y no disponemos ni de tanto tiempo. Y bueno, pues no es, en realidad es eso, no dispongo de tanto tiempo como para ponerme a hacer el cálculo detalladamente. Y pues al final, si lo hacemos detalladamente, nos vamos a dar cuenta que como R0 es muy grande, y R0 es muy grande, en efecto, esa resistencia R0 es grande, pues yo voy a poder omitirla del cálculo. ¿Listo? No es porque me dé pereza ni nada, porque yo alguna vez lo hice, y si quieren después lo hacemos cuando estemos mirando en respuesta en frecuencia, pero pues en realidad no vale la pena hacerlo acá. ¿Listo? Entonces esta resistencia voy a ponerle R1 paralelo a R2. Esto va a ser BI. Recuerden que en el modelo T aquí aparece la resistencia RE, en la cual entre sus paticas tiene el voltaje base emisor. Y pues esta fuente de corriente es voltaje base emisor por G sub M, o también puedo nombrarla como beta veces IB, que la corriente IB es la que viene por acá. ¿Listo, muchachos? ¿Hay alguno que esté perdido, que no esté de acuerdo con alguna de las cosas que yo he hecho hasta ahora? Si no, tal vez no. No, así está bien. ¿Listo? Listo. Entonces, para doblas este voltaje B sub 0 es igual a menos beta veces IB por RC paralelo a RL. ¿Listo? Entonces me toca hallar pues cuánto vale IB. Pero pues, bueno, espera un segundo porque aquí me falta una resistencia R sub E mayúscula. Vamos a hallar cuánto vale esta IB, ¿listo? Entonces, pues si usted se fija, aquí yo tengo B sub I, ¿cierto, muchachos?
¿Sí o no? Sí. Esta corriente que baja por acá, pues va a ser beta más 1 veces IB. Sumando IB más beta veces IB, pues beta más 1 veces IB. ¿Listo? ¿Sí o no? Entonces, pues ahí fácilmente yo saco que B sub I es igual a beta más 1 veces IB por RE más RE. ¿Sí o no? El voltaje desde aquí hasta aquí es B sub I. Y pues el voltaje será la suma de estas dos por beta más 1 veces IB. ¿Sí o no? Entonces B sub 0 acá pues será menos beta veces... bueno, qué pena, espero porque pues, me toca despejar IB de acá. IB es igual a B sub I sobre beta más 1 por RE más RE. Bueno, antes de seguir, esta resistencia, ¿cómo la llamamos nosotros? ¿O cómo la vemos nosotros? ¿Qué les habla esta resistencia? RE más RE. O sea, la resistencia dinámica RE en AC más la resistencia en el emisor multiplicada por beta más 1. ¿Qué es, muchachos? O para ver si se RP. acuerdan. No. La RPI reflejada. En realidad sería RP más RE multiplicada por beta más 1. ¿Sí o no? Esta es toda la resistencia que yo veo en base. La resistencia de base. ¿Listo? Esta que Sí, está sí, acá es la señor. resistencia base. ¿Listo? Para que no la Sí, la perdamos de vista. resistencia de entrada. En realidad la resistencia de entrada sería vista desde acá. ¿Listo? La resistencia de entrada, y ya que me dices eso, pues simplemente sería R1 paralelo R2 paralelo RP, R base. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Recuerda, siempre la resistencia de entrada es la resistencia vista por el generador. Si tú tienes la resistencia R sub sig acá, esa resistencia R sub sig hace parte de tu generador, entonces la resistencia de entrada siempre es la que vemos después de ella, ¿listo? ¿Sí o no? Listo, profe. Después miramos qué pasa cuando yo tengo en cuenta esa resistencia R sig. ¿Listo? Bueno, aquí RB. Oye. Entonces ahí aprovechando que pues hablamos de eso, pues de una vez voy diciendo eso que está ahí. ¿Listo? Entonces ya sabes, sabiendo que esta sí ve acá, pues B sub 0 me queda muy fácil hallar, lo que me quedaría menos beta por IB, que será BI, sobre beta más 1 por RE más R sub E. Yo no sé por qué le pusieron así pero pues fíjense, la diferencia es que una está en mayúscula y la otra está en minúscula, porque esta es una resistencia C. RC paralelo RL. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí yo ya puedo sacar facilito la ganancia de voltaje. Aquí menos beta sobre beta más 1 RC paralelo RL RE más RE más la dinámica, ¿cierto? Este terminito que está acá, ¿cuál es, muchachos? Este. Alfa. Sí, señores, esto es alfa. Entonces la ganancia de voltaje es A menos alfa por RC paralelo RC sobre la resistencia en emisor más la resistencia dinámica. Ahora, yo Es de aquí paralelo puedo... RL. Gracias, amiguita, tienes razón. Si no estaría diciendo una completa burrada ahí. Comente, suelo decirlas, pero pues digamos que en clase no es el momento, ¿listo? Muchachos, aquí puedo decir un par de cositas. Fíjese que si beta es grande, pues alfa aproximadamente es 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Y además, Sí. si ustedes se fijan, al ser RE igual a RP sobre beta más 1, esta resistencia RE tiende a ser muy pequeña. ¿Listo? Entonces yo puedo aproximar la ganancia aproximadamente a menos RC
paralelo RL sobre RE. ¿Listo? ¿Sí estamos o no estamos? Mm, sí. Listo. Sin embargo, pongámosle aquí la RE. Ustedes saben que en muchos casos se puede omitir, pero para que no quede, digamos, como tan así, aproximadamente tan como tan machetera, esta que está acá va a ser mi ganancia de voltaje en emisor común. ¿Listo? Como cuando tengo resistencia en el emisor. Esto será ganancia de emisor común con resistencia en el emisor. ¿Listo? ¿Sí o no, muchachos? Sí. Y Pero pues, dime. yo no entendí cómo, porque aquí no aparece el G sub M. Recuerda que R es 1 sobre G sub M. Míralo acá. Mm, ¿Listo? listo, sí, ya. ¿Listo? Si ustedes van y miran en el CEDRA esto, la demostración de esto es una cosa espantosa. Entonces, más bien cojan la de acá. ¿Listo? Sí, 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 sí. Profe, Señor. ¿puede volver un momento? Yo no entendí bien cómo sacó el BI. O sea, el Mire, BI entre qué puntos se ve. entre este, míralo acá, entre este y este. ¿Listo? Pues ve ahí está acá, pues aquí yo tengo un corto. ¿Sí? Ve y baja hasta acá. ¿Sí o no? Ah, ok, listo. Listo. Pues ya que surge esa duda, hagamos un pequeño ejerciciecito. Y les voy diciendo. Ejercicio. Simplemente vamos a coger el mismo circuito. Este circuito que está acá. Y podríamos decirle incluso como un caso. Ahí como para que vayamos mirando cómo es el trato con estos señores. Que a veces son un poquito más cansones de analizar que los BJ, que los MOSFET. Pero pues tampoco es la gran cosa. Entonces, párale bolas. Digamos que este va a ser un caso 1.3 donde tengo colector común, perdón, emisor común. Y esto es a manera de ejemplo. Más resistencia en el emisor y le voy a poner la resistencia del generador. Entonces acá vamos a adicionarle, primero a borrarle esta porquería de acá. Y vamos a adicionarle esta resistencia desde aquí hasta acá. Y, pero ¿qué me faltaría? ¿Listo? La R sub sig. ¿Listo? Bueno, antes de eso, qué pena, qué pena. Eh, pues ya sabemos que la resistencia de entrada es esta que está acá, ¿cierto? ¿Cuánto es la resistencia de salida? La resistencia de salida, Mm, recuerden que es la resistencia Para, vista. Para la RC y RL. En realidad es el RC. ¿Listo? Recuerden que la resistencia de salida siempre es la resistencia vista por la carga. ¿Listo? ¿Sí o no? Bueno, listo. en realidad es RC más beta más 1 por R0 más beta más 1 por RE. Pero resulta y pasa que si ustedes se dan cuenta, ¿y por qué no les hago esta cosa acá? Porque como todavía no hemos visto realimentación, quiero verlo en ese momento. Pero pues estas resistencias que están acá van a ser muy grandes, ¿listo? Aquí me falta un paralelo, esto no un paralelo, sino un paralelo aquí así, ¿listo? Entonces, como estas son muy grandes, pues va a quedar el efecto más que todo de RC. ¿Listo, muchachos? ¿Listo?
¿Vale, muchachos? Listo, listo. Después, cuando veamos a fondo la alimentación, les muestro cómo se saca esa resistencia más fácil. Listo, entonces ahora para bolas. Tengo emisor común y resistencia en el emisor y resistencia en el generador. Entonces, ¿cómo analizar esto? Pues me voy a aprovechar que yo ya sé cómo es el asunto en cierto punto. Entonces, para bolas. No voy a pintar el modelo de pequeña señal porque lo que uno hace es lo siguiente. Esto es RC paralelo a RL. Aquí BI. Aquí RSIG. Esta es R1 paralelo a R2. Esta va a ser R sub E. ¿Listo? Bueno, entonces una preguntita. ¿Qué resistencia veo yo desde acá? RPI más beta más un BSR. Sí, señor, muchísimas gracias. Perfecto, perfecto, fabuloso. Ahí está. Esa es la resistencia que yo veo. ¿Listo? ¿Sí o no? Ahora, si estoy entrando, aquí mi salida la tengo acá. Este voltaje que está acá, pues ya no va a ser el voltaje I. Voy a ponerle voltaje BX. ¿Listo? ¿Sí o no? Permítame, esto lo voy a escribir. De otra forma acá. Esto acá va a ser RPI. RPI más beta más 1 veces R sub E. ¿Listo? Sí está claro que aquí pues tengo un voltaje V sub X, ¿cierto, muchachos? Ya no hace el voltaje V sub I por el efecto de esta resistencia, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que esa resistencia lo único que nos va a dar son pérdidas, nada de distorsión, solo pérdidas, ¿sí o qué? Entonces, párale bolas. Lo que ustedes van a hacer es, fíjese que usted la señal la tiene en base y la salida la tiene en el emisor. Entonces, como perdón, en el colector. Cuando usted tiene eso, recuerde que esto se llama una etapa de colector común, de emisor común. ¿Listo? Y yo sé que la ganancia en un circuito de emisor común, B sub 0, en este caso, sobre B sub X, va a ser igual a menos RC paralelo a RL por sobre RE más RE, ¿cierto? Ya no juego más con eso, ¿cierto? Yo ya sé que desde acá hasta acá la ganancia es esa, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, pues B sub X, pues si ustedes se fijan, va a ser B sub I multiplicado por R1 paralelo a R2 paralelo con la resistencia RPI más beta más 1 veces RE sobre pues R1 paralelo a R2 paralelo a la resistencia RPI acá, más beta más 1 veces RE. Y pues esto más RSIG. ¿Sí o no, muchachos? ¿Cómo me Sí, vieron profe. ahí? ¿Ustedes han visto la demostración del CEDRA? Les invito a que la Sí, vean. sí, ¿Listo? pero no le entiendo. ¿Listo? Entonces B sub 0 sobre B sub I, pues simplemente va a ser esto que está acá, R sub 1 paralelo a R sub 2, paralelo a esto lo voy a llamar R base. ¿Listo? Paralelo a RB sobre R1 paralelo a R2 paralelo a RB más R sub sig. Y esto pues multiplicado por la ganancia. Bueno, aquí me saldría al menos acá por RC paralelo a RL RE más RE. ¿Listo, muchachos? Esa sería la ganancia. En 5 minutos, ¿listo? ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. ¿Cuál es el efecto de esta R sub sig acá?
Marcos, Andrea, ¿cuál es el efecto de ese R sub psi ahí? Atenuar. ¿Sí? ¿Tal cual? ¿Estás todavía dormida? Sí, es ese. Si ustedes se fijan, cuando le salga la resistencia del emisor, perdón, la resistencia del generador, esa resistencia lo único que va a hacer es bajarme la ganancia. Me la bajará un poquito. ¿Listo? Porque uno comúnmente diseña que estas resistencias sean grandes. Si uno diseña que esas resistencias sean grandes, pues la de bajada de ganancia es un poquito más pequeña. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces ya ahí serían todos los casos del emisor común. ¿Listo? Entonces la segunda etapa sería una etapa de colector común. Espera un segundo. Más bien hago lo siguiente. Qué pena, muchachos, que sea tan perezoso, pero es que pierdo harto tiempo dibujando haciendo esos dibujos. Y ya probé de otras aplicaciones y resulta que esta me gusta más. Responde mejor a mi tableta. Entonces, espérame un segundo, voy a quitar esto de acá. Voy a quitar esto de acá. Esto viene aquí. Y ahora este viene acá, chan, chan, chan. R sub L. Este B sub 0 acá. Y esta será pues una etapa de colector común. ¿Listo? Si quiere pongámosle acá para que no quede como tan pelado ahí. Pongámosle esta resistencia, pero pongámosle el... ¿Listo? ¿Estamos o no estamos, chicos? Sí, estamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que fíjese que en el colector común ya la salida ahora es por el emisor. ¿Listo? Entonces vamos a analizar esto. Nuevamente lo primero que tenemos que hacer es suponer que este transistor está activo en región lineal. Y pues el circuito me va a quedar aquí así. Este baja acá. Este viene aquí. Voy a suponer que R0 es grande. Bueno, y este tiene a tierra, porque si no, no se llamaría colector común. Este me queda mejor si le digo beta veces y B, para mostrar lo que yo quiero. Por aquí y B. Esta va a ser R1 paralelo R2. Esta aquí R sub E minúscula, o sea, la resistencia dinámica, se llama así, resistencia dinámica, porque es una resistencia C. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está el...? Aquí me va a aparecer, pues entonces, un R sub L. ¿Listo, muchachos? Y el B sub 0 viene acá. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Ahora le voy a lo que va a hacer. Si B sub I está acá y B sub 0 está acá, pues B sub 0 simplemente es el divisor de voltaje entre el paralelo entre RE y RL dividido RE más RE paralelo RL. ¿Sí me siguen? La primera vez que dicté esto me saqué la madre haciendo esa demostración. Pero pues uno también está para aprender a hacer estas cositas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Entonces la ganancia de voltaje pues es simplemente esta.
Qué pena con esos chicos, ala. Bueno. Esta será la ganancia de voltaje. Sencillo, ¿cierto? Sí. Párale bolas acá. Nosotros sabemos que como RE es igual a RP dividido beta más 1, pues esta resistencia tiene que ser muy pequeña, ¿cierto? ¿Sí o no? En realidad, pues RE va a ser siempre mucho más pequeña que RE paralelo a RL. Si eso se cumple, pues ahí viene qué pasa con esta ganancia. ¿A cuánto tiende? A 1. Sí, señor. Aproximadamente es 1. Sí, esa sacada de madre que me pegué ese día. Vea, la ganancia de este circuito es aproximadamente 1. Si hay alguno de esos chicos aquí presente, le pido excusas. ¿Listo? La ganancia del circuito de colector común es aproximadamente 1. ¿Listo? Bueno, en realidad pues va a ser menor igual que... Ahorita miramos. ¿Listo? Entonces a este circuito comúnmente se le conoce, por esa razón se le conoce como un seguidor de emisor. Pero es que resulta y pasa que la gracia de este circuito que está acá no es la ganancia de voltaje. Volvamos a pintar este circuito y miremos la ganancia de corriente. Esta de aquí será RE, paralelo RL. Esta es R sub E acá. Aquí yo tengo la corriente de base. Esta que está aquí va a ser la corriente de beta veces I B. Esta, pongámosle, esta va a ser mi corriente de entrada. ¿Listo? R1 paralelo R2. ¿Listo? Entonces, esta corriente que baja por acá, ¿cuánto será? Beta más 1 veces I B, ¿cierto, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Entonces, párale bolas que yo puedo decir lo siguiente. Acá. Que beta más... Uy, no. Ese rojo sí que cuando no es espantosa. Beta más 1 veces I B. Pues va a ser igual a II por R1 paralelo R2 sobre R1 paralelo R2 más RE más RE más con paralelo RL. ¿Sí o no? Esta que está acá pues va a ser la corriente de salida, ¿cierto? Y sub 0, que es la corriente que baja sobre esta cosa que está acá. ¿Listo? ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer aquí otro par de aproximaciones. Uno, pues que nosotros sabemos que RE es mucho menor que RE más RL. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Aquí me falta un beta más 1. ¿Listo, muchachos? Sí. Listo. Entonces vamos a suponer ahora que este es mucho mayor que este. Entonces, IB es igual a II sobre beta más 1. ¿Sí es así? No, espere porque... Uy, aquí estoy haciendo algo mal. Pero un segundo porque aquí cometí un error. ¿Y cuál fue ese error?
segundo, porque aquí ¿qué pasó? Ya, espera un segundo. Esta cosa aquí no me gustó como me está quedando. Déjame pensar un segundito porque esto no está bien. Tomémoslo simplemente desde acá. ¿Listo? Ignoremos esta resistencia, esta corriente. Sí, esta resistencia, ignorémosla. La corriente de salida, que será esta que está acá, I sub 0, será beta más 1 veces IB, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, más bien, I0 sobre IB es igual a beta más 1, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que desde acá hasta acá, en corriente, yo tengo una ganancia de beta más 1, ¿listo? ¿Sí o no? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, sí, señor. Entonces, esta más bien, sin hacer tanta aproximación, va a ser la ganancia de corriente. Les pido excusas porque ahorita estaba haciendo un embrollo ahí. Y esto es simplemente esto. Si ustedes se fijan, la corriente de salida simplemente va a ser la corriente de base multiplicada por beta más 1, utilizando pues este circuito que está acá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Sí me entendieron ahí lo que pasó? ¿Aló? Profe, ¿y cuándo R1 paralelo a R2 se vuelve importante? Pues va a haber Porque un divisor de estamos corriente acá. Va a aparecer el divisor de corriente acá. Y... Espera a ver entonces cómo lo miro acá. No, pues, o sea, es muy sencillo. Vamos a hacerlo con toda, entonces, sin hacer aproximaciones. ¿Qué resistencia veo yo de aquí para allá? RE más el paralelo RE de RL. En realidad vería esta que está acá, ¿cierto? La resistencia en el emisor reflejada, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok. Entonces, si yo tengo eso, pues yo tendría este circuito que está acá. Y esta resistencia que está acá, pues sería RE más R sub E, esto por beta más 1. Y aquí tendría II, aquí R1 paralelo R2. Pero es lo que esta vaina no me va a mamar gallo. Esta corriente que iría aquí, ¿cuál sería, Juan? ¿Sí es Juan? ¿Saya? Sí. ¿Qué corriente sería? Sería la de, o sea, respecto a I, sería un divisor de corriente, ¿no? Entonces sería Sí, pero la en realidad corriente. sería I0 sobre beta más 1, ¿cierto? Ah, bueno, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, pues ahora sí me tocaría hacer el divisor de corriente. I0 Profe, una sobre... pregunta. Dime. En la resistencia que estamos viendo desde base, ¿no hace falta como tener en cuenta la resistencia de carga o esa no se refleja? Tienes razón. Tienes razón. ¿Listo? Todo esto por beta más 1. ¿Listo? Entonces, este que está acá, I sub 0 igual a... entonces, R1 paralelo R2, que esta cosa que está aquí abajo, voy a poner RX y ya. RX por beta más 1. ¿Me perdonan? R1 paralelo R2. Y esto por I sub I. ¿Listo? Entonces, en efecto, pues si ustedes se fijan, si yo encuentro la relación I sub 0 sobre I sub I, pues tengo un beta más 1 por esta cosa que está acá, que lo único que va a hacer es atenuarme la ganancia. ¿Sí o no, Juan? Sí. Entonces, esta sería la ganancia de corriente. Esta que está acá, la ganancia de corriente
Y esto que está acá, pues es simplemente un efecto atenuador debido a esta resistencia que están acá. ¿Listo? Creo que así queda un poquito más cómodo. Lo que pasa es que no quería extenderme tanto con esas ecuaciones, pero pues así ya está completico el ejercicio. ¿Listo, muchachos? Listo. Listo. Entonces, pues si ustedes se fijan, el circuito de emisor común, perdón, de colector común, pues él lo que hace es amplificar corriente. ¿Listo? Rápidamente. Y les pregunto a ustedes. ¿Cuánto será la impedancia de salida de este circuito? Vista desde este lado. La R sub O. Piense los 5 segundos. Ahí se ve claritica. Es que si no sabe, pues yo le digo, obviamente, pero échele 5 a cabeza. ¿Cómo será la impedancia de salida de ese circuito, muchachos? Sería RP paralelo R dinámica paralelo R. No. Recuerden que para hallar la impedancia de salida, cualquier impedancia, yo tengo que apagar todas las fuentes del circuito, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, Sí. profe. Sí, señor. Entonces, si yo apago esa fuente, ¿qué voltaje me queda acá? Tierra. Tierra, ¿cierto? Y aquí tengo tierra, entonces, ¿esto que está acá qué es? Bueno, de hecho, pintarlo así está incorrecto. Si tengo acá IB, y acá tengo tierra, y aquí tengo tierra, y aquí tengo tierra, ¿cuánto vale IB? Sería el paralelo de todas las resistencias. No. Párale bolas, Valeria. Aquí tengo tierra y aquí tengo tierra, ¿cierto? ¿Sí o no? Ah, mentira, se va a R1 paralelo R2. Y Esto sería se el va, ¿cierto? paralelo de RE No. con RE. Tacho ahí. ¿Cuánto vale la corriente de base si aquí tengo tierra y aquí tengo tierra y aquí tengo tierra? Pues esa corriente es cero porque esto es un equipotencial, ¿sí? Es un equipotencial, ¿sí? ¿Sí o no? Y si esto vale cero, ¿cuánto vale esta fuente de corriente? Pues esto desaparece de ahí, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces la resistencia de salida, pues si ustedes se fijan, es bastante sencilla. A ver, es RE paralelo a RE. ¿Listo? Nada, por eso. Ahora RE es mucho más chiquita que esta resistencia. Esta resistencia dinámica es muy pequeña, ¿cierto? Entonces la resistencia de salida es simplemente, si eso era lo que querías decir, pues la verdad no te entendí y te pido excusas, ¿vale, Valeria? Sí, de una. ¿Listo? La resistencia vista en el emisor siempre va a ser la resistencia dinámica. ¿Listo? Siempre que ustedes vean una resistencia desde el emisor va a ser esa resistencia dinámica. Ahora pues esto me pone una característica bastante importante, porque quiere decir que el circuito de colector común lo hace, perdón, tiene una impedancia de salida pequeña. Y esa impedancia de salida pequeña, pues ustedes recuerden de su curso anterior que lo hace ideal para funcionar como un amplificador de corriente. ¿Listo?
Entonces el amplificador de colector común no me va a funcionar como si fuera un amplificador de voltaje, sino más bien yo lo utilizo como un amplificador de corriente. ¿Listo, muchachos? ¿Sí o no? Y Sí, aquí señor. quiero que se queden con esto. La resistencia vista por el emisor siempre es esta. Recuerden de su MOSFET que ustedes veían 1 sobre G sub M. Pues aquí ven 1 sobre G sub M también. Lo que pasa es que aquí se le llama R sub E. Siempre que ustedes vean la resistencia aquí para allá, siempre va a ser R sub E. ¿Listo? ¿Sí o no? De aquí para allá, ¿qué ven? De aquí para allá se ve R sub pi. Pero si ustedes lo miran desde aquí para abajo, se ve R sub E. ¿Listo, muchachos? Sí. Listo. Alguien que me pase el informe, el ejercicio del informe. Mientras conecto esta cosa acá. Sáquele una foto y me lo ponen aquí en el chat, por favor. Me falta una etapa, ¿no? Pero quiero... Pues yo les había prometido eso y veo que me está corriendo el tiempo, entonces... Esa la hago en 5 minutos despuesito, pero quiero que eso quede listo. ¿Quién me hace el favor? ¿Alguien por ahí lo puso o no? Sí. Yelitza, Valeria, listo. Ya. Gracias. Ah, no, pues este está facilón. Listo. Entonces, regálame un segundo. Esto lo voy a descargar porque no quiero pintar ese maldito, ese dibujo. Quiero, papi. Dame un segundo. Recortes. No, es electrónica analógica, no, clases acá. Captura. Circuito. Páralo, entonces, este que está acá, pues es lo que se conoce como un amplificador multietapa. Muchachos, aquí quiero que quede clara una cosa, me falta la última etapa, me falta la etapa de base común. Me recuerdan hacerla porque eso no me demoro ni 5 minutos. Bueno, me demoraré por ahí 5 o 10 minutos haciéndolo, sacándole todo, pero quiero cumplirles este favorcito. Entonces resulta y pasa que un amplificador multietapa, los amplificadores de multietapa se utilizan porque hay veces que se necesita cumplir ciertas especificaciones cuando está relacionado a los parámetros de un amplificador. Entonces, por ejemplo, en un amplificador de voltaje, se lo voy a poner aquí así. Siempre que usted haga un amplificador de voltaje, le van a pedir a usted nosotros ya sabemos que cuando nosotros queremos un amplificador de voltaje,
uno de los parámetros, de 3 de los parámetros son la impedancia, perdón, la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿Sí está claro eso? Comúnmente, en los amplificadores de voltaje se quiere que esta ganancia de voltaje sea tan grande como pueda. Grande, grande. Idealmente sería infinita, pero pues ustedes saben que no se puede conseguir infinita, pero pues lo más grande que se pueda, ¿cierto? La resistencia de entrada quiere que uno que sea lo más grande posible. Y la resistencia de salida uno quiere que sea lo más bajita posible. ¿Sí o no? Nosotros hemos analizado los circuitos de emisor común y de colector común. El circuito de emisor común, nosotros sabemos que una ganancia de voltaje grande la podemos tener. Una resistencia de entrada grande la podemos tener. Y una resistencia de salida grande es lo que me da un circuito de emisor común, ¿cierto? Este tipejo de acá, el circuito de colector común, él me da una ganancia de voltaje 1. Una resistencia de entrada grande, porque si ustedes se fijan es la misma resistencia de entrada de este circuito que está acá, y una resistencia de salida pequeña. ¿Sí estamos o no estamos? Esto es un Sí, sí, pequeño señor. referencia. ¿Listo? Entonces, si yo quiero obtener estos parámetros que se me exige un amplificador de voltaje, pues fíjese que con una de estas dos etapas individualmente no lo puedo obtener. Entonces me toca conectar una etapa de emisor común acá. Más bien se lo voy a pintar aquí así. Con este verdecito. Esta etapa de emisor común que va desde aquí hasta aquí, para poder obtener mi ganancia grande, mi resistencia de entrada grande. Y desde acá hasta acá me toca conectarle una resistencia de colector común para poder obtener la resistencia de salida pequeña. ¿Sí se entiende entonces por qué se utilizan multietapas? Sí, profe. Listo. Entonces fíjense, esos condensadores de 100 microfaradios, bueno, estos son de desacople, simplemente para desacoplar, para evitar que se me contaminen estos 12 voltios. Para el que no... ¿sí, sí o no? ¿Sí? ¿Y qué? Y pues me imagino que para la frecuencia de operación, ¿cuánto era? Pues, me habían dicho que 1 kHz. ¿Sí o no? Sí, sí, Para señor. la frecuencia de operación, esta joda que está aquí va a ser infinito. Y este paralelo que está acá, infinito. ¿Listo? Entonces, párale bolas. La polarización de este circuito. Importar imagen. Entonces, miremos acá a ver cómo es la vuelta. Entonces, a ver si puedo... Listo, papá. Entonces, este circuito Thevenin, ¿cómo me queda? De aquí para allá el Thevenin, ¿cómo da? Un voltaje Thevenin que es el divisor de voltaje ¿Cuánto da? entre R1 y R2 y la resistencia Thevenin que es el paralelo entre R1 y R2, ¿no? Listo. ¿Cuánto da? Entonces digamos que este o el circuito que está acá me queda aquí así con una resistencia en el emisor de 1K. Y aquí para arriba, chin, 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 chin. ¿Listo? Entonces esta R Thevenin da aproximadamente 1,5K. ¿Cuánto da exactamente? Alguien que me colabore ahí. Un 82K. Gracias. 1,82K. Y este voltaje me da el divisor de voltaje que pues queda muy poquito. Ese voltaje da la décima parte de 0.09. 1.09. 1 voltio. ¿Listo? Voy a asumir el voltaje, más o menos el 2N2222 es 0,6, 0,7, no importa, 0,7 acá. Entonces nosotros sabemos que la corriente base
de una vez rápidamente, va a ser igual a 1 voltio menos 0.7 sobre 1.82K más 101 por 1K. ¿Cogieron el beta de 100 o cómo lo cogieron? De hecho, Sí, pues beta ese de beta es 100. más grande, ¿cierto? Ese beta es más grande, pero ¿cuánto me da esta cosa que está acá? A mí me dio 4,95 micros. 4.95 micros. Entonces, suponiendo el transistor en activa, la corriente de colector por acá serán 4.9 miliamperios. ¿Cierto, chicos? ¿Sí o no? ¿O es 40 o punto 49? No, es punto 49. Sí, es punto 49. 0.49 miliamperios. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, este circuito, el Q2, este es Q1, ¿no? El Q2 me mira este circuito acá con una resistencia de no me acuerdo cuánto era. 13K. Y aquí mi fuentecita de corriente de 0.49 miliamperios. ¿Es un tipo P o un tipo N? Debe ser un tipo N porque sale por colector, N. ¿cierto? Tiene. A ver, ha sido más, uno más, voy a ponerle uno más guapo con un tipo N, pero bueno, no importa. Ah, está tierra. Perfecto. Ah, no. Sí está tierra, ¿cierto? Sí. Sí, fíjese que ni siquiera resistencia tiene. Entonces, más fácil aún. Esto aquí 12 voltios. Y aquí viene la resistencia. También es de un K, ¿cierto? 20K. Listo, entonces lo mismo que hicimos la vez pasada. De aquí para allá el Thevenin. 13K. 12 voltios. El Thevenin, el voltaje de Thevenin me va a dar igual a los 12 voltios menos 13K por 0.49 miliamperios. ¿Sí o no, muchachos? ¿Cuánto me da esto, por favor? Ya como 10, como 9. 5,63. Sí, No sé. sí. Listo. Gracias. Entonces el voltaje de Thevenin, pues el circuito Thevenin va a ser este circuito que está acá. Y esto con una resistencia de, pues, de 13 kilómetros. Lo mismo aquí, 0.7. Y pues la resistencia en emisor, de una vez hallemos la resistencia en emisor, pues va a ser 12 voltios menos 0.7 sobre 13K sobre beta más 1 más 20K. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí o no? Si alguien no entendió lo que hice, Sí. me dice y yo le explico. ¿Listo? ¿Cuánto me da, por favor? Eso te da 0,56 milis. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué 12 voltios? ¿No son 12 voltios aquí arriba? Ay, perdón. Ah, marica, qué pena. Sí, tiene toda la razón. Uy, hermano, qué pena. Está todo lo correcto. Tiene 5.63. Aquí es 5.63. Valeria, ¿me vuelve a hacer el cálculo, por favor? Sí. También no me he dado cuenta. No, a mí ¿El me pasa beta de cada cuánto rato. lo estamos asumiendo? Yo lo estoy asumiendo de 100. ¿De 100? Listo. Sí. Fíjense que a medida que el beta crece, independiza cada vez más el circuito de la corriente base. Quiere decir que si el beta es más grande, nos van a dar unas corrientes un poquito más grandes, pero muy parecidas. ¿Listo? Es 2
0,24 milis. 0,24 miliamperios, ¿listo? Aquí esto es 5,63 menos 0,67. Esta corriente que va por acá es de 0,24 milis, ¿cierto? ¿Cuánto da 0,24 milis por 20 kilómetros, Valeria? $4.8. O sea que entre voltaje, entre colector y emisor tengo 5, ¿cómo es? 12 menos 5, 7, 6.2, ¿cierto? No. No. 12 menos 5, 7. 7,2. 7,2. ¿Listo? Ese circuito, ¿en qué región está? Este amplificador, perdón, este transistor Q2. Está en activa. Listo. Si aquí yo tengo que la corriente, la corriente base, ¿cuánto es? La corriente base es igual a 0,24, la corriente base 2 no, sobre beta más 1, ¿cierto? ¿Cuánto da? .24 miliamperios, ¿no? 238 milis. Gracias. 2.38 micros, ¿cierto? ¿Sí o no? Quiere decir que la corriente que va por acá, Ah, no, perdón, ¿milis? sí. Micros, sí. Perdón. Esta corriente que va por acá es 2.38, ¿listo? Entonces yo puedo averiguar cuánto es la corriente que baja por acá. Esa corriente que baja por acá, por esa resistencia de 13K, es 0.49 milis más 2.38 micros. ¿Cuánto da? Esta más esta. Los escucho. 2,87 milis. 2.9 milis, ¿cierto? No puede ser. Sí. 0.49 más, o sea, 490 más 2.38. 490. 492 micros. Esto será casi lo mismo. 492 microamperios. Entonces yo puedo averiguar ya cuánto vale este voltaje, ¿cierto? Ese voltaje será 12 voltios menos 492 micros por 13 kilómetros. ¿Cuánto vale este voltaje? ¿Me colaboran ahí? A mí me da 5,57, pero no estoy segura. 5.6. Sí. ¿Listo? Listo, sí. Listo, entonces acá tengo 5.56 voltios. ¿Listo? ¿Y acá cuánto tengo? Entonces lo ponemos con otro color que no sea así, con este moradito. No, pero es que esos colores acá, uno con verde. Entonces aquí tengo 5,7 voltios y aquí tengo pues la corriente en el emisor que será, la corriente en el emisor 1 que será 5,6. 5.57. .6 voltios. Este voltaje que está acá, que será la corriente emisor 1 por 1K. Y la corriente emisor 1 pues es 4.95 micros por 101. O sea, eso es aproximadamente 496 microamperios. ¿Listo? Multiplican esto por 1, por 1000, perdón. 0,5 voltios. Entonces, ¿cuánto voltaje tengo yo acá? Voltaje emisor, colector emisor de aproximadamente 5 voltios. ¿Listo? Entonces los dos transistores están perfectamente en activa, ¿cierto? ¿Sí o no?
¿Sí estamos o no estamos? Sí, sí. Listo. ¿Cuál es el asunto con los amplificadores multietapas? Sobre todo en estos con BJT. El efecto de carga, ¿no? Exactamente. Entonces, párale así. Cuando yo tengo varias etapas, si el amplificador fuera ideal, si yo aquí tengo una etapa 1 con una ganancia AB1, aquí tengo una etapa A2 conectada en cascada con una ganancia AB2. En realidad tengo acá N etapas conectadas en cascada, aquí una etapa N con una ganancia A sub N. Pues lo ideal sería que la ganancia completa desde aquí, desde B sig hasta BO, fuera la multiplicación de cada una de estas ganancias, ¿cierto? Pero resulta y pasa que como nosotros ya vimos que cada uno de estos tipos que está acá tiene su resistencia de entrada 1, tiene su resistencia de salida 1, y tiene su resistencia de entrada 2, y acá su resistencia de salida 2, y este tiene su resistencia de entrada N y su resistencia de salida N. ¿Sí o no? Pues ¿qué es lo que va a pasar? Que por ejemplo si yo tengo este circuito que está acá, entrando por base y saliendo por el colector, lo tengo conectado a otra etapa con su ganancia, pues fíjese que este voltaje que está acá, B sub 0,1, pues como yo sé que estoy entrando por la base y saliendo por el colector, este es un circuito de colector común, y pues será menos G sub M por esta RC en paralelo con la resistencia de entrada que se ve aquí, RI, ¿cierto? RI2, pongámosle etapa 2. ¿Listo? Entonces lo que quiere decir es que la etapa de cada una de estas, la ganancia de cada una de estas etapas, pues va a ser función de la resistencia de entrada de la etapa que le sigue. Como quien decía ahí, el compañero decía, pues en efecto, esto que está acá es un efecto de carga. ¿Listo? Entonces ahora que yo vaya a analizar mis circuitos, pues me toca tener en cuenta el efecto de carga de las etapas consecuentes, ¿listo? Las etapas subsiguientes, ¿listo? ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Sí, pero eso indica como que primero deberíamos hallar como la segunda etapa para saber cómo la, la Pues en etapa de la realidad primera, no sé. sí, pero no toda. O sea, solo simplemente tendríamos que hallar la impedancia de entrada. Entonces aprovechémonos de que este circuito que está acá ya lo conocemos. Entonces ya yo ya he analizado el circuito para DC. Ya sé que esta vaina está perfectamente en activa, que eso es lo primero que se hace. Ahora pues apago todas las fuentes DC. ¿Listo? Estos condensadores en AC, ¿cómo se vuelven? Cortes. Cortos. Entonces esta cosa, todos se vuelven cortos. Y esto en realidad es como si yo tuviera... ¿Ves esto que está acá? Entonces esto a tierra. Esto a tierra. Y esto aquí conectadito acá. Y esto aquí conectadito acá. ¿Listo, muchachos? ¿Sí o no? Ahora, esto yo lo voy a dividir en dos etapas. En una etapa que va
desde aquí, desde este punto a este punto, que va a ser una etapa de emisor común con resistencia en el emisor, ¿cierto? ¿Sí o no, muchachos? Esto va a ser emisor común con resistencia en el emisor, ¿cierto? Y esta que va de acá a acá, que esta es una colector común. ¿Listo? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, Sergio. Listo. ¿Qué tipo de generador están? Ah, no, pues aquí como tan huevón si no estamos en el laboratorio. No importa. Entonces, etapa 1. Es una etapa de emisor común con resistencia en el emisor. Entonces, si a este yo le llamo B sub 0,1 y este BI, pues yo sé que B sub 0,1 sobre BIN, pues va a ser igual a RC o R3 que le ponen acá, en paralelo con la resistencia que se ve de aquí para allá. ¿Qué resistencia se ve de aquí para allá, muchachos? R5. No, R5 reflejada la base. no. No, Ah, no, RI sí. más beta más 1 es R5. R1, R5. Ese sí me gusta. RP2 más R5 por beta más 1. ¿Listo? Entonces acá R3 paralelo RP2 más R5 más beta más 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el efecto que hace esta resistencia que se ve reflejada aquí en la base? Pues es el efecto de carga, ¿cierto, chinos? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces el menos acá y aquí sobre R sub E, que es R sub 4 acá, más R sub E 1. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Podemos averiguar el valor de R2 y R1? Pues claro, porque ya tenemos las corrientes de acá. Si yo ya sé cuánto vale la corriente en el emisor 2, pues yo puedo saber perfectamente cuánto vale la corriente en el colector 2, ¿cierto? Que va a ser aproximadamente 0.24 miliamperios, ¿cierto? ¿Sí o no? Y si yo ya sé eso, pues yo ya sé cuánto vale G sub M, porque G sub M2 va a ser igual a IC2 sobre 25 milivoltios. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Aló? Sí, sí, sí. Y pues puedo averiguar cuánto vale RP2 porque es igual a beta sobre G sub M2. ¿Listo? Y acá en este ladito, pues yo ya sé cuánto vale la corriente de colector 2, colector 1, que es esta que está acá. 0.49 miliamperios. Puedo averiguar cuánto vale G sub M1, que es igual a IC1 sobre 25 milivoltios, y RP1, que es igual a beta 1 sobre G sub M1. Entonces ya tengo todo eso. Ahí está otra razón por la cual la polarización se hace primero. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esta va a ser la ganancia de aquí hasta acá. ¿Listo, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Ahora, la ganancia B sub 0 sobre B sub 0,1, pues será, ¿cómo era que le habíamos dicho? RE más RE2, perdón, R5 más RE2 sobre R5. No, perdón. ¿Qué me falta? Qué tonto. Será R5 sobre R5 más RE2. ¿Sí o no, muchachos?
Sí, Sí. Pero porque no recuerdo si hay una resistencia de carga por acá. No, no hay resistencia de carga. Profe, una ¿Listo? pregunta. Diga. En el caso de la resistencia R5, ¿también se coloca para la estabilidad respecto a la temperatura, por más de que la topología en amplificación sea un colector común? Sí, sí, Vale. sí. Y de hecho, pues si usted se fija, pues esa resistencia R5 me aumentó la impedancia de entrada de Q2. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Vale. La misión de esa resistencia, o sea, la razón por la, por ejemplo, acá, si usted se fija aquí, el hombre no le puso una capacitancia, ¿cierto? No le puso esa capacitancia porque si usted mira la resistencia de aquí para allá, pues va a ser RP1 más beta más 1 por esta R4. Entonces, pues estamos aumentando más la resistencia de entrada. ¿Listo? Si Vale, listo, aumentamos, gracias. si aumentamos cada vez más la resistencia de entrada, fíjese que esa corriente que viene por acá cada vez ser más pequeña, tendiendo a cero, ¿listo? Independizando el circuito de esa corriente. O sea, independizando el circuito de beta, ¿listo? ¿Sí o no? Sí, listo, gracias. Listo. Ahora que ya tuve en cuenta el efecto de carga, pues yo puedo ahora sí multiplicar B01 sobre BI por B0 sobre B01. Y esto se va con esto y esto me da B0 sobre BI. O sea, la ganancia del circuito. Y me da, ¿cuánto es? Menos R5. R5 no, R3. Paralelo, la cosa que se da para allá, RPI2 más beta más 1 veces R5 sobre R4 más RE1 y esto por R5 sobre R5 más RE2. Ahí está. Listo, muchachos. Ahí está su preinforme. listo, profe. ¿Serio? Bueno, dime. Y la parte de manejo, Ya, o aparte manejo. sea, Recuerda que podemos, para manejo, hágalo para que lo hagan rápidamente, hágalo utilizando la aproximación lineal. La parte de manejo me habla de que Q debe estar en activa. ¿Listo? Como Q debe estar en activa, tienen que cumplirse dos cositas. Lo primero, para no irme a saturación, el voltaje colector emisor tiene que ser mayor, tiene que ser mayor a 0.2 voltios. ¿Listo? Y acá, el voltaje base emisor tiene que ser mayor a 0,7 o la corriente de base tiene que ser mayor a 0. ¿Listo? Manejo es AC más DC. Nosotros las partes, o sea, lo AC y lo DC ya lo hallamos todo, ¿listo? Quiere decir que esto en realidad, pues esto es una función aquí así. AC más DC y esto también. Y esto también. ¿Listo? O sea que este voltaje colector emisor en DC más el voltaje colector emisor en AC tienen que ser mayores a 0,2, ¿cierto? ¿Listo? Por ejemplo, para Q1, el voltaje colector emisor era aproximadamente 5 voltios, ¿cierto, muchachos? Sería 5 voltios más el voltaje colector en AC menos el voltaje emisor en AC. Y esto tiene que ser mayor a 0,2. ¿Listo, muchachos? ¿Sí o no? y ahí sería como despejar. Sí, porque tú sabes que el voltaje colector, por ejemplo, el voltaje colector 1 en AC, pues es igual a la ganancia AB1, que es esta que está acá, por BI, ¿cierto? ¿Sí o no?
y el voltaje en el emisor 1. Bueno, ese no lo hemos hallado. Hallámoslo rápido. El voltaje en el emisor 1 es este, ¿cierto? Que está acá, ¿cierto? Voltaje en el emisor 1. ¿Sí o no? Sí, ese sí lo hallamos. No, no lo hemos hallado, porque de aquí a aquí yo tengo una etapa de colector común. O sea, el voltaje en el emisor 1 aproximadamente es, bueno, R4 dividido R4 más RE1. ¿Listo? Ok. Entonces sería R4, RE1 más R4 por BI, ¿cierto? Si ustedes reemplazan en esto, van a hallar las condiciones de manejo. ¿Listo, muchachos? Lo mismo para este de acá y lo mismo para este de acá. ¿Listo? Listo, gracias, Sergio. Cualquier cosa me preguntan. Lo que pasa es que ese ejercicio sí es largo y ya quiero terminar acá. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo? Listo, muchachos. Les quedo viendo la última etapa, que esa la hago en 5 minutos la clase que viene. ¿Listo? La tipo base común y miramos otro par de ejemplitos bien interesantes. ¿Listo, muchachos? Listo, sí, Listo, señor. gracias, Sergio. Gracias. Bueno, gente, ¿cómo se sintieron hoy? Puta, mi mano. Mejor. Bueno, gente, entonces les agradezco mucho su atención. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Gracias, Dale, profe. Nos vemos el miércoles. Vale. Hasta luego, profe, gracias. Chao. 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 Hasta luego. Chao. Gracias.